Bueno chicos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Va a ser muy sencilla la actividad y vamos a estudiar la última década del siglo XX en Colombia. Y esta última década pues arranca con la terminación del gobierno del presidente Virgilio Barco. Después de ello pues viene, bueno, el gobierno de Gaviria. Sin embargo, en esta transición recordemos que se desmoviliza el M-19, se desmoviliza el Quintín Lame, el PRT, se desmovilizan unas guerrillas que habían en Colombia, que existían en Colombia, y después de ello viene pues la Constitución de 1991. Esa constitución muy promisoria para la modernidad colombiana fue liderada, muchos dicen que fue por fruto de la desmovilización del M-19. En cierta manera tiene un poco de razón, sin embargo fue una iniciativa más que todo de la ciudadanía y para ser más exacto de la juventud, de los jóvenes universitarios y de la academia, los docentes como tal. Eh, También vamos a mirar cómo en este gobierno de César Gaviria pues se organiza la constituyente, se crea una nueva constitución, la constitución política de 1991. La constitución básicamente lo que hace unas normas de juego en un estado. La constitución política es la carta magna porque a partir de ahí se empieza a dar, eh, a entender cómo funciona el Estado. Por ejemplo, ¿para qué sirve la Procuraduría? ¿Para qué sirven las curadurías? ¿Para qué sirven las instituciones nacionales? También se da paso a que se abra el espectro político, no solamente entre conservadores y liberales, sino también se da apertura para que existan partidos de minorías. La Alianza Social Independiente, que se conoce como ASI hoy en día, antes se llamaba la Alianza Social Indígena y fue fruto de la movilización del Quintín Lame. Entonces ya llegan partidos políticos de indígenas, llegan partidos políticos de afros, llegan partidos políticos minoritarios como el Partido Verde, el Polo, bueno, llegan otros partidos políticos distintos al Partido Liberal y al Partido Conservador. También llega, con ello llega la tutela y se reconocen los derechos de los indígenas. Los indígenas antes no se reconocían, las minorías no se reconocían como minorías, simplemente pues aquí existen eh, una población que son tantos millones de habitantes, pero como tal no se discriminaban de los afros, los indígenas, las mujeres, los gitanos, etcétera, sino que solamente había población y punto. Entonces, al reconocerse que existe una población, también se le reconoce que tiene unos derechos. Entonces ahí es donde aparecen unos derechos a las minorías y unos derechos indígenas y de afros, que ha sido un poco cuestionado porque no se han cumplido hoy, prácticamente 30 años después, no se han cumplido a cabalidad pues esos derechos constitucionales de las minorías. Sin embargo, bueno, por lo menos hay un reconocimiento. En el año ya 94 llega el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Ernesto Samper tuvo unos problemas muy difíciles, o un problema muy difícil, que fue en su campaña, supuestamente se filtraron dineros del cartel de Cali. El hombre por estar defendiéndose, cuenta la historia, no hizo un buen gobierno o no gobernó el tiempo completo, porque tenía que estar gobernando por una parte y por otra parte tenía que estar defendiéndose. Entonces, el gobierno de Samper pues no fue el más óptimo. Hubo reformas sociales, hubo reformas a la educación, se hicieron cosas buenas, otras no tanto. Sin embargo, pues en esta época creció el paramilitarismo en Colombia, en esta época se fortaleció mucho la guerrilla, y eso pues ya lo vamos a ver en la clase que tenemos hoy. Vamos a estudiar un poco sobre el actual guerrillero y vamos a mirar unos ataques que hizo la guerrilla aquí en el llano y para ser más exacto en Villavicencio también. Ya finalmente, en 1998 llega el gobierno de Andrés Pastrana Arango, conservador, que fue el que le hizo toda la oposición a Samper, fue el que lo denunció y el que prácticamente destapó esa olla podrida de la narcoplata, la narcofinanciación del proceso 8000 de Samper. Entonces, pues gracias a ese proceso, gracias a las denuncias, pues el hombre ganó las elecciones del 98. Sam, Pastrana empieza una negociación con Estados Unidos que fue el Plan Colombia. Con el Plan Colombia se fortalece el ejército. El ejército en Colombia antes era
Las fuerzas militares en Colombia antes no tenían aviones, no tenían armamentos, es decir, las tenían, pero era una vaina muy obsoleta. Con la aparición de Plan Colombia, las fuerzas militares se fortalecen mucho, llegan tecnología, llega recursos, llega plata, llega, bueno, material de guerra, y con ello pues se le da una ofensiva muy grande a las guerrillas sobre todo. Eh, También pues hay que reconocer que Pastrana hizo un acuerdo de paz, bueno, un intento de acuerdo de paz porque no llegaron a un acuerdo, que fueron en las negociaciones del Caguán. Él le despegó una zona en el sur del Meta, entre Caquetá y Guaviare, a la guerrilla de las FARC, que fue la zona de distensión. Hicieron una negociación, no llegaron a feliz término. En esa época se fortaleció bastante las FARC, y podemos mirar también eh, que fracasó, prácticamente fracasó. Se fortalecieron las FARC, pero también se fortalecieron mucho los paramilitares en esta época. Entonces, pues eso fue la herencia que nos dejó la década de los años 90, y que en el 2000 se va a recrudecer más en la década del 2000 con las masacres del paramilitarismo y de las FARC. Entonces ya en el 2002 llega el gobierno de Álvaro Uribe. Ya entrando a la actualidad, el gobierno de Álvaro Uribe se encontró con un regalito, que fue Plan Colombia ya funcionando. Entonces llega el gobierno de Uribe, y pues ya tenía juguetes para combatir a las guerrillas, y hizo uso de sus juguetes de guerra y combatió a la guerrilla, la minimizó en una muy buena expresión, y, y prácticamente pues se las dejó en bandeja de plata para que llegara Santos ya a liquidarlas con la negociación de paz. Eh, Sin embargo, pues el reconocimiento y la responsabilidad de que a Uribe le haya ido muy bien, obviamente es de Pastrana, porque Pastrana fue el que gestionó para que llegara toda la ayuda de Estados Unidos con el Plan Colombia. Entonces, hoy vamos a hablar de tres cosas. Una que es la constituyente, en la séptima papeleta para ser más exacto. Vamos a hablar del actuar guerrillero en Colombia, pues, para ser más exacto, en Villavicencio y los Llanos Orientales. Bueno, vamos a hablar sobre una toma que intentó hacer la guerrilla de Villavicencio, y finalmente pues vamos a hablar lo que fue el Plan Colombia. Entonces, de eso va a ser la clase del día de hoy, es lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Ya continuamos en clase.